Hola a todos, allá que vamos con el problema 9, que es una continuación del problema 8. Dice aquí, al circuito del problema 10, bueno, esto está equivocado, se refiere al circuito del problema 8, al circuito del problema anterior. Al circuito del problema 8 se le ha conectado un comparador a la salida. El objetivo es que el LED se ilumine cuando la intensidad luminosa artificial supera un cierto umbral. Suponga que el LED tiene las siguientes características: potencia máxima 80 milivatios, corriente máxima 30 miliamperios y tensión directa 2 voltios para 20 miliamperios. La tensión directa es lo que llamamos la VD, que si os fijáis en un LED normalmente es mayor que los 0,7 voltios que tiene un diodo normal. Bueno, y recordad, dicho sea de paso, que un LED al final funciona exactamente igual que un diodo normal, solo que cuando está conduciendo, además de conducir la corriente de ánodo a cátodo, además permite que se ilumine ese dispositivo. El operacional está alimentado a más menos 15 y su máxima corriente de salida es más menos 25 miliamperios. Dibujar la tensión de salida. Bien, el enunciado concretando un poco más, en realidad a lo que se está refiriendo es a dibujar la tensión de salida en función de los foot candles, de la luminosidad que capta el sensor. Bien, pues vamos allá. Vamos a ver aquí qué tensión hay. Esta tensión, bueno, si os fijáis, antes de todo, este comparador que está aquí conectado a la salida del circuito anterior, ¿por qué es un comparador? Porque, como veis, no hay ningún tipo de realimentación. Entonces es un comparador normal y corriente y la tensión V+ es la tensión de salida del ejercicio anterior. La tensión de salida del ejercicio anterior, que vamos a llamar aquí V+, pues tiene esta expresión. V+ es igual a 7,71 por la amplitud de pico de la sinusoidal de 100 Hz del apartado anterior. Bueno, el apartado anterior, recordad, en el problema anterior, perdón, en el 8, hemos hecho que esto valiera 1, es decir, hemos hecho un estudio para un caso concreto. Es decir, en el problema 8 era igual a 1. Pero este circuito para lo que sirve es para medir cualquier tipo de valor de amplitud de esa intensidad lumínica artificial. Entonces tenemos que dejar aquí esa expresión genérica, ¿vale? Estos son los foot candles que vamos a medir. Por otro lado, V-, que es la tensión aquí en el comparador, ¿qué vale? Bueno, pues recordad lo de siempre, que las intensidades a la entrada de los operacionales son 0 y, por tanto, aquí esto es un divisor de tensión. Y V- nos quedará como VCC por 4,7K partido 10K más 4,7K. Y esto con los datos del problema, como esto es 15, que es dato, esto va a dar 4,8 voltios. Vale, entonces, como esto es un comparador, ¿cómo funciona un comparador? Lo recuerdo aquí, cuando V+ es mayor que V-, la salida es L+, y cuando V+ es menor que V-, la salida es L-. ¿Vale? Pues si particularizamos para estas dos tensiones que hemos obtenido, resulta que cuando 7,71 por H menor que 100, H de 100, perdón, es, vamos a poner, mayor que 4,8, V0 será L+, que L+, es, como el operacional está alimentado a más menos 15, L+ será 15 voltios. Vale, si despejamos aquí el valor de pico de esa sinusoidal de 100 Hz, de esta ecuación, nos dará que cuando la luminosidad de pico sea mayor que 0,62 foot candles, la salida será 15 voltios. Vale, eso es, bueno,
una de las condiciones de funcionamiento del comparador. La otra es que cuando V más sea menor que V menos, 771 H pico de 100 sea menor que 4,8, la salida será menos 15, que es L menos. Y bueno, eso lo mismo que antes, eso implica que la intensidad lumínica de pico es menor que 0,62 foot candles. Vale, pues hemos particularizado. Con todo esto ya podemos hacer lo que nos pide este apartado, que es dibujar V0. Dibujar V0, repito, en función de los foot candles que tengamos. Entonces, cuando los foot candles que queremos medir son mayor que 0,62, la salida va a ser 15, como hemos hallado, y cuando sea menor que 0,62, la salida será menos 15. Y con eso hemos solucionado el primer apartado. Vamos a ver lo que nos pide el segundo. El segundo apartado nos pregunta: ¿para qué mínima intensidad luminosa se ilumina el LED? Vale. ¿Cuándo se va a iluminar el LED? Pues bien, en esta situación el LED, como V0 solo va a tomar dos posibles valores, L más o L menos, ¿cuándo se va a iluminar ese LED? Pues ese LED se iluminará cuando la corriente vaya del ánodo al cátodo, lo cual solo sucede para L+. L+ vale 15 y L- vale menos 15. Por tanto, solamente en esta situación el LED estará en ON. Y en esta situación, si aquí tenemos menos 15, como la corriente tratará de ir del cátodo al ánodo y eso no es posible en un LED, pues tendremos que el LED está en OFF. Entonces, la pregunta que nos dicen es: ¿cuál es la mínima intensidad lumínica para que se encienda el LED? Pues la H100 de pico mínima es precisamente los 0,62 foot candles que hemos calculado aquí. El siguiente apartado nos pregunta: ¿qué cambios se pueden hacer para modificar ese mínimo, ese valor mínimo de los foot candles que queremos que sean nuestra intensidad lumínica umbral, que haga encender el LED cuando se supera y lo apague cuando estemos por debajo de ella? ¿Qué tendremos que hacer en un comparador para cambiar el umbral de comparación? Pues ¿dónde está el umbral de comparación? Está en el terminal negativo, es decir, esta señal de aquí, la V+, es la que mide la intensidad, está relacionada con la intensidad lumínica, y esta tensión es una tensión fija que es la que nos determina el umbral de comparación de esta característica de este circuito. Vale, pues si queremos cambiar este valor mínimo o valor umbral, pues lo que tendremos que hacer simplemente es cambiar la V- y por tanto tocar cualquiera de estas resistencias, la de 10 o la de 4,7, para aquí obtener un valor de tensión que corresponda al nuevo umbral de intensidad luminosa que queremos medir. ¿Vale? Pues con eso está respondida la pregunta. Y la última de todas: a simple vista, ¿se puede simplificar el circuito? Pues, ¿se puede simplificar el circuito? Pues bien, si observamos, vamos a ver parte por parte. El primer circuito lo vimos en el problema anterior. El primer circuito es completamente imprescindible, es el que convierte la variación de resistencia en variación de tensión. El siguiente era un paso alto que nos servía para quedarnos con la componente de luz artificial que tiene 100 Hz y poder eliminar la continua. Este dispositivo es un amplificador necesario para poder tener aquí suficiente tensión y para ser capaces de poder trabajar adecuadamente con el detector de pico. Y el detector de pico es imprescindible para poder quedarnos con el pico de la señal, y por tanto el único bloque que parece que es cuestionable es este de aquí, este buffer de tensión. Si os fijáis, os explicamos
que en el problema anterior, que este buffer de tensión tenía la función de, como cualquier buffer, de separar, de eliminar los efectos de carga de una etapa entre una etapa y otra. Aquí, ¿cómo se manifestaban los efectos de carga? Pues imaginaos, si lo que hubiera aquí fuera una RL, la R de carga de una etapa, pues si este buffer no estuviera, pues la resistencia equivalente que vería el condensador, que es la que sirve para calcular su tau o constante de tiempo, sería esta R en paralelo con la RL, debido a que no está el buffer. Cuando está el buffer, lo que decíamos, como la resistencia de entrada un operacional por uno de sus terminales es infinita, el paralelo de infinito con la R es esa propia R y esta RL no afectaría al cálculo de la constante de tiempo de este revelador o detector de pico. Ahora bien, en este problema, la etapa que hemos conectado, olvidémonos ahora de esta RL porque no está. Esta etapa que hemos conectado, ¿qué resistencia tiene? Pues, ¿cuál es la resistencia que tiene un operacional en cualquiera de sus terminales? Como la corriente es cero, la resistencia de entrada es infinita. Con lo cual, este bloque, este buffer es completamente innecesario, puesto que el comparador ya tiene una resistencia de entrada infinita y no me afectaría a efectos de carga al cálculo de la constante de tiempo de este revelador de pico. Por tanto, la respuesta de ese apartado es sí se puede simplificar eliminando el buffer, puesto que ahora es innecesario.